empezar de la nada. En el capítulo de Hacks by Cracks de hoy tenemos a Jair Rueda, director creativo de proyectos de moda. Pero antes de empezar quiero que él se presente, que nos diga quién es, qué hace, un poco de todo. Soy director creativo de proyectos de moda, como dijiste ahorita. Soy el director de la agencia de modelos We Are Models y trabajo para marcas de moda y personalidades o celebridades, ayudándolos como a construir su imagen y a través del vestuario para diferentes proyectos. Bueno, yo traje a Jair hoy y es nuestro primer invitado de Hacks by Cracks retomado porque escuché un podcast en el que escuché un poco de su historia, pero yo veo es su presente y conectar esas dos cosas se me hizo demasiado difícil porque escuché una historia un poco compleja desde mi perspectiva y hoy veo una persona que sale en todas partes, la veo en todas partes, o sea, para mí es una celebridad. Ahora yéndonos un poco más hacia el pasado, también quisiera traerlo a esta conversación para que la gente conozca ese Jair pequeño, de su niñez. Yo nací en un pueblo que se llama Dabeiba, me da un poquito de risas porque no lo conozco. Nací a los 3 meses de haber nacido, me llevaron a vivir a un pueblo de donde yo soy, de donde me considero. ¿Te criaste ahí? Sí, no, y aparte siento como que mi espíritu es de ahí, porque de ahí tengo unos grandes recuerdos de mi vida que aparte amo, mi infancia y mi adolescencia, que son como la formación del ser. Entonces me llevaron ahí a los 3 meses, yo me crié con mi mamá y con mi abuela, del pueblo me vine a los 18 años, pero viví demasiadas cosas allá. Yo comencé mi vida como social, yo lo diría como mi vida social porque a los 5 años ya me metieron como a estudiar. Era un niño de esos que, aparte pues, de todos los señalamientos que empecé a tener en la vida, era un niño de esos como que dicen que son hiperactivos. Siempre pienso como que en este momento le doy gracias a Dios porque digo, gracias a Dios no había plata para la medicina, porque yo me crié para que me dejaran ser. O sea, si no me formó la correa, no me iba a formar una pastilla porque si había para correa, no había para pastillas. Entonces me permití y mi mamá me permitió ser ese niño que sacaban del colegio, que mandaban para la casa porque era hiperactivo, porque no se soportaban, porque muchas cosas. Yo comencé, creo que a soñar con la vida que tengo en este momento, en ese momento en que entré a una escuela de un pueblo a estudiar. Yo desde niño quería trabajar con modelos, es decir, a mí me encantaría pensar como que en esa época hubiésemos tenido las herramientas que existen en este momento para que un niño o un adolescente desde que comienza a estudiar entienda para qué es bueno, cuál puede ser su futuro, cómo se puede desarrollar. En los 80 viví como mi niñez y en los 90 mi adolescencia y no me tocó tener esas herramientas. Yo creo que en ese momento nos permitíamos que nuestras herramientas fueran nuestros propios sueños y unos ideales que no los teníamos ni de la televisión, porque nos demoramos también bastante para tener televisor. Entonces, pues yo creo que eso resume como una cosa muy importante, y es que cuando yo era niño pertenecía a una clase social que nosotros en este momento llamamos pobre. Yo podría decir que realmente yo no lo entendí muy bien, y lo digo con mucho orgullo, porque yo entendía tanto la riqueza del amor en mi familia y en las cosas que me proporcionaba mi familia, que por supuesto entendía que yo no tenía cosas que tenían mis amigos, pero todo era perfecto cuando yo tenía los cuidados de mi abuela, los abrazos de mi mamá, las lecciones que me daba mamá. Que creo que eso es parte fundamental, o sea, ya viéndolo en retrospectiva, creo que eso es un punto muy importante como del objetivo al que pues quiero un poco llegar con esta conversación, y es eso, no ser tan consciente de ese contexto en el que estabas porque te permite ser y porque no hay tanta comparación y simplemente trabajaste por eso que desde pequeño soñaste sin mucha distracción, más bien pensando en esa riqueza que me estás diciendo y pudiste pues como avanzar en ese aspecto. Sí, yo quería
trabajar con, como te digo, yo me imaginaba rodeado de modelos. ¿Y dónde los veías? O sea, tenías esos referentes. La verdad sí te digo que mis mayores referentes eran como una revista que tenían dos señoras, que en mi cuadra vivían dos señoras que eran modistas. Eran las revistas que yo literal veía. Pero yo era ese niño, o yo fui ese niño, como que siempre cogió a sus amiguitas, movió las cosas que teníamos en la casa, y en mi casa hacía un desfile, en mi casa hacía un reinado, yo era el director, era el juez del reinado también, y aparte era el del show central. Entonces, era un artista integral. Y cuando estaba adolescente, yo recuerdo que estaba viendo un programa, una novela que daban de modelos que se llamaba Mascarada, y recuerdo que mi mamá llegó del trabajo y me encontró básicamente llorando. Y mi mamá, que sabía que yo lloraba bastante, tenía esta cabeza como desde chiquito llena como de ganas de cosas, que aparte ahora entiendo, estando mayor, entiendo que parte de esas lloradas que me pegaba era la frustración de no saber cómo hacer y cómo ser. Sí. Ni siquiera sabía que quería empezar, solo sabía como que era un mundo lindo. Yo siempre he sido un apasionado de lo lindo, de la vida, de la gente, de los acontecimientos. Yo he sido un enamorado de la belleza. Creo que eso me trajo a ser la persona que soy hoy y el empresario que soy, porque tengo una agencia de modelos. Entonces no entendía mucho cómo hacer, y esta novela era una novela de modelos. Se llamaba Mascarada, como te dije ahorita, y en la novela había un papel que lo hacía un actor que se llama Marcelo Cezanne, y en la novela él era creativo. Entonces él dirigía a las modelos, hablaba con las modelos, movía a las modelos, porque todo era alrededor de una agencia de modelos. Y yo recuerdo que estaba viendo esto y me puse a llorar. Yo creo que fue como un llamado, como el espíritu. Y mi mamá me miró y me dijo, ay, ¿ya por qué? ¿Ya por qué estás llorando? ¿Ya qué pasó? Y yo me quedé mirándola. ¿En el colegio? ¿Estabas en el Sí. colegio? Y le dije, ma, yo ya sé yo qué quiero ser cuando sea grande. Y como pues ya le había dicho, pediatra, Sí, diseñador, yo ya había pasado por todo. Sí. Mi mamá me dijo, ¿qué? Y yo le dije, creativo. Y mi mamá me dijo, ¿y qué es ser creativo? Yo le dije, no sé, pero como él. Y a él ahí le dicen que es creativo, entonces yo quiero ser creativo. Yo quiero hablar con modelos. Eso es lo que yo quiero hacer, mami, en la vida. Hay un punto acá también que quisiera tocar, es que el capítulo se llama Empezar de cero, y creo que nos deberíamos replantear el nombre, porque por lo que escucho hay de dónde partir, y creo que por más difícil que se vea el contexto, creo que un niño de pronto no tiene esa capacidad de verlo como un adulto, sino que hace uso de eso que tiene a su alcance, y para él todo es mejor, pero definitivamente no es empezar de cero. Hay de dónde empezar y hay herramientas de donde se puede partir, y creo que esto es algo que deberíamos compartir, y es como esa costumbre de uno decirle a las personas que quizás tienen un contexto o una historia diferente a la de uno, es que tú empezaste de cero, de la nada. Yo creo, tengo la certeza de que cada uno de nosotros es la realización de su misión en la vida. O sea, nadie está haciendo nada para lo que no nació. Por eso creería que es muy bonito cuando encuentras como que desde tu casa, desde el colegio y desde la sociedad te permiten ser y te respetan tu ser. En el colegio te permitieron ser. Es que básicamente yo creo que si no me permitía, yo acababa con el colegio. Porque gracias a Dios tuve como siempre la fortaleza y la resiliencia de luchar por mí. Como te digo, yo no sabía cómo iba a ser nada en la vida de todo esto que soñaba. Pero lo único que sí hice fue batallar, y sí te puedo decir que fue batallar muy duro para ganarme como el respeto de el dejarme ser. Entonces yo pienso que la gente, nadie está equivocado en lo que está haciendo, porque simplemente estás llevando el curso de su alma. Y no hay nada más bonito que tú desde pequeño descubras cuál es ese curso de tu alma, para que entiendas si ese curso sí es el camino que tú
quieres llevar, pues lo transformas en otra cosa. Cuando dices ese empezar de la nada, eso no me sorprende porque es una frase como en la que cuando tú vienes de un hogar humilde, de una formación como la mía, yo no soy el único que ha tenido que escuchar toda la vida gente que a veces hasta tratando de decirte un piropo, te dicen como me tocó a mí una vez que se me paró una señora al frente y me dijo, "Ay, no, mira cómo llegaste vos de lejos en la vida, que saliste de la nada y los míos que sí tenían con qué". Están allá rascándose Sí, conmigo. y yo, bueno, sí, no, realmente no es que hayamos salido de la nada, siempre me pregunto cuál es esa nada, porque si es el dinero, yo creo que muchas personas, si ven este video, tal vez me lleguen como a odiar o a insultar, pero yo creo que es más fácil conseguir dinero en la vida que conseguir tu propia realización. Yo creo que tienes mucha razón. Lo que pasa es que creo que la mentalidad de una persona que creció como tú, quizás se le hace más difícil ver que esos sueños sí pueden ser una realidad, porque mal que bien el dinero nos ayuda a conseguir eso que queremos de pronto de forma más rápida y de pronto se queden como en ese mismo círculo de es que es muy difícil, es que... Yo creo que esa es la mentalidad más difícil o los ideales más difícil de salir de él, porque aparte la sociedad sí trata de envolverte en los imposibles. Necesitamos y se necesitan en las familias donde no hay recursos, ¿quién proporciona recursos? Entonces hay que trabajar. Yo trabajo desde los 9 años. ¿Cuántos trabajos diferentes has tenido? Yo no sé. Pues porque creo ¿Qué que trabajaste a los 9 años? lavaba carnicerías. Lavabas carnicerías, wow, qué teso. Por ejemplo, empaqué mercados en supermercados, lavé carnicerías, daba clases de baile, le lavaba los patios de las casas a las abuelas de mis amigas y se los trapeaba. Limpié almacenes, vendí ropa en almacenes, hice croquetas de pollo, hice todo. Trabajé en restaurantes, bailé en una barra de una discoteca ofreciendo trago desde la barra, 1000 cosas. Pero mira, para mí, yo creo que no hay nada, y por eso lo digo con mucho orgullo, cuántos y en qué cosas llegué a trabajar en la vida, porque no hay nada que dignifique más que el trabajo. Mi mamá me lo enseñó desde niño. Siempre crecí viendo una mujer trabajadora, impecable, maravillosa, irresponsable. Entonces, yo creo que el resultado de lo que soy hoy es el ejemplo que mi mamá me dio, el amor con que mi abuela me ayudó a criar y el ejemplo que mi mamá me dio, porque yo siempre la vi ejemplar. Además de ella y su ejemplo y tu abuela, ¿qué le añadirías como a ese cóctel de dónde has sacado como esa fuerza y esa valentía que has tenido toda tu vida por luchar por tus sueños? Yo pienso que hay que conquistarse a uno mismo primero para salir a conquistar el mundo. Cuando entiendes cuáles son como tus herramientas, que son tus valores, tu formación. Para lo que yo más quería trabajar desde niño era para educarme. Yo eso sí tenía súper claro. Yo, como no teníamos dinero, yo no conocía el valor del dinero. Pero como si teníamos sueños, conocía el valor de la educación para cumplirlos. Porque mi mamá siempre me decía, tiene que estudiar. O sea, para eso que usted quiere ser amor, tiene que estudiar. O sea, usted se tiene que preparar para cumplir eso que usted quiere ser. Entonces, mi objetivo mayor era estudiar y por eso he estudiado mucho. También creo que soy el resultado no solo de lo que yo he hecho, ni esa formación que me dio mi mamá. Yo he tenido al lado grandes maestros en la vida que los llevo en mi corazón como mi sensei, desde el que me dio una patada hasta el que me dio un abrazo. Entonces, para trabajar en lo que trabajo, me preparé al lado de gente muy buena en lo que hace. ¿Cuál fue esa preparación? ¿Tú saliste del colegio? Yo salí del colegio y lo primero que estudié fue costos. Yo estudié costos, auditoría. No, es que imagínate que pues como ya estaba en el colegio y claro, ya tenía 16 años y ya sí entendía que
pucha, se me estaban cerrando las puertas de las los compañeros que tenían con qué venirse a vivir a Medellín y a estudiar en EAFIT y la Bolivariana y la de Antioquia, no sé qué, se vinieron. Los que nos quedamos, y de verdad es que mi mamá no me podía pagar un semestre de la universidad. ¿Eres hijo único? No, somos 4 hermanos. Entonces, en mi pueblo había como una sucursal del Politécnico. Yo estudié un bachillerato especializado en números, bachillerato comercial. Entonces yo dije, pues acá lo que quedó, ser cajero del banco, para empezar por ahí. Y que es más fácil, si ya sé tanto de números, pues voy a estudiar en el Poli. Y es que yo tuve un profesor que desde niño fue mi profesor de contabilidad. Y cuando yo llegué al Politécnico, a la primera clase, nunca se me olvida, Ancísar se llamaba mi profesor, que él entró al salón, saludó como a todo el mundo y a mí me paró y me dijo, ¿usted qué está haciendo aquí? Y yo lo primero que pensé, yo como lo admiraba, yo recuerdo como que cerré los ojos y yo dije, solo me faltaba que este me haga bullying y no me quiera cuando lo he querido tanto. Y me dijo, tenemos que hablar, y me sacó del salón y me dijo, ¿usted qué está haciendo acá? Y yo le dije, estudiando. Y él me dijo, váyase de acá, váyase para el mundo, pero usted es un artista, no se quede acá. Le dije, ¿para dónde me voy a ir yo si no tengo con qué? Fue como ese momento súper crucial en el que también entré y dije, bueno, si me voy a quedar acá, esto tiene que ser un puente para tener con qué irme. Estudié varios semestres y Ancísar se empeñó en que yo fuera malo, cuando era bueno, en demostrarme que yo no nací para eso. Y en un momento, en mi pueblo, hubo como una oleada de violencia muy fuerte. Y cuando ya como que habían matado hasta algunos amigos míos, yo ya me cuestioné mucho y dije, pues ya hay mucha gente muy cerca, puedo seguir yo. Entonces, como sea, me voy. Y tenía 30.000 pesos. Me voy a Medellín. A Medellín. Pues me subí en un bus, tenía 30.000 pesos recogidos. ¿Y tu familia, tu mamá allá? Allá. Pero para mí creo que fue como una fortuna porque por lo menos tenía para el bus. Y me vine a vivir a Medellín y a buscar como la vida que tengo hoy con 30.000 pesos. Yo creo que eso es un World Guinness Record. Viendo tu vida hoy y todas las oportunidades que tienes y las marcas con las que hoy trabajas y los modelos y la agencia que hoy tienes, ¿se te ha subido la fama a la cabeza en algún momento? Y sí, ¿cómo manejas eso? ¿Cómo controlas de pronto un poco ese ego? Porque sí siento que debe ser como un choque importante. Pasé de tener esto a tener esto y pues somos humanos. Yo pienso que siquiera como que la realización de mi vida ha sido progresiva. Yo llegué a Medellín para ser bailarín. Pues era otra cosa que tenía en mis manos. Mi abuela me dejó bailar desde niño. Como te digo, yo era un niño hiperactivo, entonces tenía un profesor que me sacaba de clase cuando ya no me soportaba y me decía, venga para allí, baile cumbia, y me encerraba en un salón y yo bailaba cumbia todo el tiempo. Y entonces mi abuela me dejó bailar y entrar a clases de baile y demás. Y era la primera herramienta que yo tenía en mi vida para llegar a Medellín. Entonces yo llegué a Medellín y me convertí en bailarín y profesor de baile. Entonces yo me vine de mi pueblo, empecé de bailarín y yo en un momento definí que quería ser bailarín. Tenía 2 opciones en la vida. Ya había definido que iba a ser o bailarín o diseñador de modas. Y yo recuerdo que a todo el que le decía, ay, yo voy a estudiar diseño de modas, me decía, ¿usted con qué? Porque es que no falta el demonio que le atraviese a uno. Entonces yo me acuerdo que tenía amigos que yo les decía, ay, yo voy a estudiar diseño de modas, yo quiero ser diseñador. ¿Usted con qué? Yo tengo una prima que estudia eso y eso vale mucho. Entonces, bailando, una vez fuimos a una charla con un chico bailarín, un bailarín súper profesional, que bailaba en Estados Unidos, que trajo sus videos, nos mostró, bailaba para, en esa época, Michael Jackson, Paula Abdul y muchos muy grandes.
Y yo recuerdo que yo estaba como en esa charla con él y en un momento yo lo miré mucho. Físicamente, No, a él. a él. Yo lo vi Sí. y yo dije, si él es como la persona en la que yo me voy a convertir si me vuelvo bailarina así, ya no quiero ser bailarín. Por eso pienso que ser un buen referente cuando la gente te tiene como referente es importante. Totalmente. Es una gran responsabilidad. Sí, cultivarte como para darle semillas a otros es un tema muy fuerte. Particularmente que no te gustó, pues que No no sé. te gustó de lo que viste. No sé, la lectura como que alcancé a Integral. hacer, sí, y fue muy loco porque al poquito tiempo me empecé a enfermar de una rodilla. Vea, esta Eso es trabaja. conectarse con la vida. Y cuando me empecé a enfermar como de una rodilla dije, yo sabía que yo no iba a ser bailarín, porque o sea, yo no voy a ser un viejo que le dejó todas las frustraciones de la vida a perder su talento. Es un trabajo muy finito, pues como una profesión. Sí, porque es que en un momento ya, si lo único que iba a hacer era bailar, cuando dejara de bailar, ¿qué? Entonces yo fui y averigüé cuánto valía estudiar diseño de modas. Y fui y renuncié al trabajo. De baile. Y con la liquidación me matriculé a estudiar diseño de modas. Y comencé a hacer de todo. Mi abuela me enseñó a bordar y a pintar desde niño, entonces yo bordaba ropa y vendía. Y hacía croquetas de pollo. Yo quiero probarlas. Son muy ricas. Son de años atrás. Trabajé en almacenes, yo recuerdo que yo me subía, siempre tenía como acá un chicho de estar montado en un circular, dormido, dándome contra la ventana y la vida me cogió. Yo terminé de estudiar diseño de modas, era muy difícil, cuando tú terminas como estudiante en moda, no sé si ahora, a mí me pasó, era muy difícil conseguir trabajo porque te ponen a hacer un portafolio. No, y uno sale crudísimo igual. Y tu portafolio era, teníamos dos versiones, o muy clásico o futurista, no se llamaba más. Entonces uno entraba a una entrevista, entonces le decían, no, mira, la verdad es que tu portafolio es muy futurista. Eres un diseñador futurista, entonces acá no. No, es que mira, tú eres un diseñador. Yo presenté en mi vida 2 entrevistas. En la primera pues me pusieron ese tema de que era muy futurista y el demás y no sé qué. Y en la segunda, en la última entrevista, la última pregunta que me hicieron es que si era gay, y también tengo que ser muy claro con eso. Tu verdad siempre te tiene que acompañar. Claro que sí. Y tienes que estar tranquilo y orgulloso de eso. Pues ya había luchado demasiado en la vida por uno aceptar y hacer que el mundo a mi alrededor lo aceptara. Entonces yo recuerdo que yo con toda la naturalidad del mundo dije, sí. Y la persona que me entrevistó me dijo, ay, la verdad no te puedo dar el trabajo. O sea, me era la envidia de la dicha porque eso fuera en este momento, porque estaría millonario de la demanda. Literal. Pero no pasó. Entonces, por cosas de la vida, yo comencé a trabajar, creo que para la primera gran marca que trabajé en esto, es para la agencia Elite Model Look, que tenían un concurso mundial. Y me llamaron, un amigo me buscó, no sé qué, y yo sin trabajo. Yo recuerdo que me dijo, vente para Bogotá a una entrevista, y yo le dije, ¿con qué? ¿Diseño de modas te gustó? O sea, ¿te pareció apasionante? Sí. Yo soy diseñador de modas, me formé de la mano de Elite, de la agencia Elite, preparando modelos para sacar las representantes de Colombia al concurso mundial. Ahí ya llegamos a un sueño de pequeño. Sí. No, y te voy a decir, yo creo que la vida, por eso es que la vida te prepara, por eso hay que entenderlo a tiempo, porque la vida te prepara. A mí no me tomó por sorpresa, porque yo ya le había enseñado a caminar a todas mis amiguitas, y yo ya había tenido en mi mente la idea de que era un desfile, y ya estaba muy preparado. Hice una entrevista y me dijeron, eres perfecto. Y cuando entras en ese ecosistema de la vida en el que sabes que es que tú eres perfecto para eso que estás haciendo, es una realización muy bonita. Yo trabajé con ellos 3 años y a los 3 años entendí el negocio y entendí que quería abrirme al mundo a contar mi propia historia. Y luego me fui a Londres a estudiar
Fashion Styling y Personal Styling en el Instituto Marangoni. Me regresé acá y empecé como el proyecto de empezar a reclutar, porque ya sabía hacer como el tema de reclutamiento o de scouting de modelos y empezar como a crear esto que es lo que cuento hoy. ¿Cuál crees que de eso que me cuentas fue como el momento de quiebre en donde tú dijiste, aquí despegó todo? O sea, ya digamos que el esfuerzo está dando sus frutos. Cuando comencé a trabajar con Elite, creo que los esfuerzos fueron menos y esa explosión de todo lo que tenía guardado, que alguien sí lo vio en mí, claro. Y entonces me dijo, yo estoy seguro que tú sabes hacer esto, ve y hazlo. Yo por lo que veo digo que tú, y me hicieron ser creativo. ¿Cuál fue esa marca y esa celebridad que tú vas a llevar por siempre? O sea, que tú dices, o sea, esto fue un sueño trabajar con esta persona y esta marca. Yo siempre voy a tener mucha gratitud con J Balvin. ¿Y qué hiciste para él? Porque yo trabajé mucho con él, pero aparte fue como la primera persona sí famosa y célebre con la que yo trabajé fuertemente. Y trabajé mucho en sus videos musicales, entonces como ya sabiendo que él era famoso, grande en lo que hace, permitió que yo hiciera parte de sus proyectos. Es que, mira, yo tuve un maestro, un hombre muy creativo, fantástico, grande, con unas ideas enormes, que me hizo como su asistente y él se convirtió como en mi manager a la vez. Y trabajaba para marcas muy grandes. La primera marca muy grande, mi primer desfile, el primero que hice fue para Custo Barcelona, que estaba chiquito, ni que era sé cómo me pusieron en esas. Y yo, o sea, cuando me llamaron para trabajar con Leonisa, que es una marca que de verdad yo llevo en el corazón, porque también algunas veces hablo con las personas y yo digo, no, pues yo, gracias a Leonisa compré esta licuadora, o sea, empecé a hacer mi vida de verdad de la casa, la no sé qué, porque me daban mucho trabajo, trabajé mucho. Exacto, además que te llaman una vez y eres buena, sí. Entonces es recurrente. Y es una marca grande, colombiana, paisa, que yo llevo en el corazón. Te puedo decir que he trabajado para muchas marcas muy grandes. En el momento en que trabajé para Fox Internacional fue muy grande, pero en el momento en que trabajé para Disney, que presenté un proyecto para hacer el vestuario para Gracie en el soundtrack de la película Soul, sí. Y que tuve que entregar un proyecto y que lo viera gente de Disney, wow. Y demás dijeran, sí, vamos con él. O sea, ya tener como ese sello dentro de tu hoja de vida ha sido maravilloso. Para finalizar, ¿cuál podrías decir que es tu mayor aprendizaje de vida? ¿Qué le quieras dejar como a la gente que nos escucha? Ese hack bajo la manga. Yo podría decir que mi mayor aprendizaje en la vida es que nos tenemos que convertir en nuestro propio propósito. Nos tenemos que convertir en nuestro propio futuro. Algunos en la vida nos toca salir y diseñar nuestra propia suerte. No nos tocó venir con unas bajo la manga y decir, no, entonces hay ese momento en el que de verdad tu propósito tiene que ser tu propia realización. Mi consejo sería, yo una vez leí una frase de Rumi, que es uno de mis poetas favoritos de la historia, que dice, cuando des el primer paso, el puente aparecerá. Y que no empezaste de la nada. Que no venimos de la nada. Que no venimos de la nada. Gracias, Jair, por tu tiempo, gracias por llegar hasta acá, por escucharnos y nos vemos en el próximo Hacks by Cracks. Y para las personas que llegaron hasta acá les tenemos una sorpresa. Bueno, esta niña me propuso y yo estoy totalmente de acuerdo. Si llegamos a tener un alcance bien chévere y alguien está con un proyecto de marca y de pronto se le ocurre que tengamos una reunioncita de una asesoría, una conversación, consultoría de una hora, sí, con Jair Rueda. Es un concurso. Yo creo. Que no es lo más formateado de la vida. Sí, es un concurso. Lo dejan en los comentarios, la marca que ustedes tengan y al azar
rifamos la consultoría. Estoy ¿Parece? totalmente de acuerdo. Y, bueno, la marca debe ser de moda. No, una marca. Una marca. Y gracias por vernos. Gracias.